Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseña lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Oye, hermano, yo le pido que usted le ponga mucha atención, como siempre, pero hoy ponga un poco más de atención a esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy la enseñanza se llama Cristo no cargó la cruz. Y entonces ahí viene la cara y el asombro. ¿Cómo así que Cristo no cargó la cruz? Yo lo primero que quiero decirle es que lo que tenemos que hacer con nuestras vidas es abrir el corazón y el entendimiento a la verdadera enseñanza bíblica. Aquí vemos que Lucas está diciendo algo muy interesante, y es que se esforzó de poner todas las cosas que se saben de Cristo en orden. Vean lo que dice: todas las cosas entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, en el versículo 3, después de haber investigado, ¿cómo? Con diligencia. ¿Qué hizo Lucas? Investigó con diligencia toda la historia de Jesucristo desde su origen y las escribió. Hermano, a él le pareció bien porque de pronto se estaban contando historias de Cristo, pero no concordaban. De pronto habían historias que le metían como fábulas, le metían cosas, hermano, como que sonaban buenas, pero no eran de Cristo. Y vemos que el Evangelio de Lucas, junto con el de Marcos, con el de Mateo, con el de Juan, hermano, no se contradicen absolutamente nada. Por eso son evangelios sinópticos, en los cuales se puede leer aquí una parte, acá otra parte, y se saca el complemento de toda la historia. Y una de las cosas, hermanos amados, es que a nosotros se nos ha enseñado que Jesucristo cargó una cruz. Y vemos a Jesucristo, y tú hablas de Cristo y ves a Jesucristo cargando la cruz, ves a Jesucristo cayendo, hermano, y golpeándose sus rodillas, golpeándose, cargando la cruz. Pero hoy vamos a ver bíblicamente que no existe ni un solo pasaje bíblico donde se vea que Jesucristo cargó la cruz, y mucho menos que se cayó. Tenemos nosotros que abrir nuestra mente, nuestros pensamientos, disponernos a cambiar, hermano, todo lo que tenemos de la doctrina romana. Nosotros tenemos en la iglesia que salir del romanismo. Cuando te hablo del romanismo, es todo lo que viene de esa tradición de la iglesia romana, que seguimos creyendo que es bíblico y que es cierto cuando no lo es. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos y tenemos que ser bibliocéntricos, o sea, la palabra es el respaldo realmente de lo que es nuestra fe. Hemos hablado tantas veces de que Cristo cargó la cruz y que Cristo se golpeó. Pero yo quiero decirte que en el diccionario católico, un hombre llamado Juan Straubinger, sacerdote católico,
Allí en ese diccionario, en la página 306, habla de la devoción popular que hay en la devoción de lo que se llama el Vía Crucis. Es una invención popular católica romana, la famosa Vía Crucis, las 14 estaciones de Jesús. Hacia el siglo XV se inventaron el Vía Crucis y lo pusieron allí mismo en Israel. La gente que va a Israel llega allá y encuentra que aquí se cayó por primera vez, aquí se cayó por segunda vez, que aquí se cayó por séptima vez. 14 veces se cayó el Señor. Pero en la Biblia no aparece ni una sola caída de Jesús. Estos acontecimientos lo aclara el mismo Straubigen. Dice: varios de estos acontecimientos están basados en la tradición y no en las escrituras. Lo dice él mismo, como por ejemplo el caso de Verónica, que en una de las caídas muestran que Jesús cae y se acerca una mujer que se llama Verónica y le seca el rostro con un lienzo y que el rostro queda impregnado en el lienzo. ¿Cuántos lo saben? Pues eso no es cierto, no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Es una tradición que se hizo para crear en cada estación una devoción, una cuestión religiosa, pero no es bíblica. Por ejemplo, dentro de las estaciones está la estación en la cual es Jesús condenado a muerte. Esa es bíblica. Pero comienza en la segunda estación que Jesús lleva la cruz a cuestas. Esa no es bíblica. En la tercera estación dice que Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Esa no es bíblica. En la sexta estación dice que Verónica enjuga el rostro de Jesús. Eso no sucedió jamás. En el versículo, la séptima estación dice que Jesús cae por segunda vez a tierra, y en la novena estación dice que Jesús cae por tercera vez a tierra. Y son tradiciones que lamentablemente, hermano, nosotros vamos teniendo como si fueran ciertas. Alguno dirá: pero eso no influye en mi fe. Pues de pronto no influye en su fe, pero yo quiero decirte que sí influye en lo que realmente hizo Cristo. No se le olvide que detrás de toda mentira, que es del diablo, hay algo satánico para que nuestra fe verdadera se vea distorsionada y se salga del verdadero propósito de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. No hay mentira, hermano, que no tenga un real propósito de parte del enemigo. Y nosotros tenemos que ser bíblicos. Tenemos que salir de Roma. Como tenemos que salir, hermano, de la creencia de la Semana Santa. Hay gente que es cristiana y dice: no, yo ya no creo en el limbo, yo ya no creo en el purgatorio, pero creo en la Semana Santa, una fiesta cristiana católica que no es bíblica. Es más, la Semana Santa es el tiempo de más brujería e idolatría que pueda haber. Sacan a los ídolos a pasear. Y 40 días antes sellaron a la gente con ceniza de muerto en la frente. Y dentro de la iglesia se celebra, hermano, que las 7 palabras. Nosotros, hermano, reconocemos la muerte y el sacrificio de Jesús todos los días, pero sabemos que Él no quedó muerto, sino que resucitó y Él está vivo. ¿Quién vive? Nosotros no tenemos una semana para buscar de Dios de manera santa. Todos los días de nuestra vida está entregada a Cristo para alabarle, glorificarle y exaltarle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí comenzamos a ver que el hecho de las caídas de Cristo, hermano, no es bíblica. Como se lo digo, esta devoción surgió a mediados del siglo XV. De todo esto surgió la idea de que Jesucristo cargó la cruz. La mayoría de las religiones lo creen así. La mayoría de las congregaciones lo creen así. Creen que Jesús cargó la cruz. Pero nosotros debemos ser bíblicos. Tenemos que encontrar la verdad escritural y no la humana. Tenemos que entrar verdaderamente a las escrituras
y no a las verdades, entre comillas, que nos enseña Roma, para poder entender el verdadero mensaje bíblico. Y yo sé que aquí muchos en este momento están diciendo, pero entonces, ¿yo qué he creído? Si yo sé que Cristo cargó la cruz, yo sé que muchos lo están pensando, pues yo no tengo que convencerlo de nada. Yo solamente tengo que abrir la Biblia. Solamente tengo que abrir la Biblia, hermanos. Y allí mismo en Lucas, diga Lucas, el que se encargó de poner todo en orden. Vamos a ir allí a Lucas, a la parte de la crucifixión. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Cuántos están asustados? Allí en el capítulo 23 de Lucas, versículo 25. Usted ya sabe que ahí Cristo ya fue tomado preso, ¿cierto? Toda la noche lo han golpeado. Los fariseos han encontrado testigos falsos. Le han levantado un testimonio falso para condenarlo. Lo han llevado a Pilato. Pilato lo lleva a Herodes, ¿cierto? Herodes lo devuelve a Pilato. Usted sabe la historia bíblica. 3 veces dice Pilato, este hombre no es culpable. Pero por la presión de los fariseos, los sacerdotes, los ancianos y el pueblo, Pilato dice, bueno, voy a golpearlo, voy a darle un castigo. Pero fue tanta la presión que hizo el pueblo que le dijeron, usted cada día de la Pascua, cada año usted deja libre un preso. Déjenos libre un preso y dejen este para muerte. A lo último Pilato, usted lo sabe, lo lee en la Biblia, Pilato dice, bueno, yo no hallo culpa, pero me lavo las manos, ustedes lo decidieron. Pilato, el gobernador, nunca encontró delito en el Señor Jesucristo. ¿Eso es claro? ¿Usted sabe que Jesucristo jamás cometió un delito? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor fue tentado en qué, pero no pecó. El Señor jamás pecó, el Señor jamás cometió un delito, si no jamás nos hubiera podido salvar. Ese es el principio básico de la doctrina, ¿o no? Entonces, después de todo ese juicio y que el pueblo termina diciéndole que lo crucifique, ya Pilato lo ha golpeado y dice en el versículo 25, y le soltó a aquel, a Barrabás, que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Barrabás sí era un homicida. Barrabás sí merecía morir. A quien había pedido, ¿quién? El pueblo, y entregó a Yeshua a la voluntad de ellos. Versículo 26. Escuche esto. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En Lucas, muéstreme ahí donde Yeshua cargó la cruz. Y si usted sigue leyendo, dice, y le seguía la multitud del pueblo, y ya no dice nada. Lucas, que se encargó de investigar al máximo la historia real, escribe que el que cargó la cruz se llama Simón de Cirene. Pero pastor, ¿existen otros evangelios? Claro, vamos y los leemos. Mateo capítulo 27. Esto es una bomba, ¿cierto, hermano? Mateo 27. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Versículo 31. Después de haberles escarnecido, o sea, ¿qué hicieron?
lo latigaron, lo golpearon. Usted sabe que le pusieron una corona de espinos y con un mazo se la clavaron en la cabeza. Usted sabe todo lo que pasó. O sea, después que de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, o sea, salían del pretorio, del patio, camino al Gólgota, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dijeron, bueno, ahí empieza toda la crucifixión. ¿Quién cargó la cruz? Según Lucas. ¿Quién cargó la cruz? Según Mateo. Esto es leer la Biblia. Pero a nosotros nos enseñaron que el Señor la carga, tiene 14 estaciones, y de las 14 estaciones, cargando la cruz, se cae 3 veces. ¿Dónde está eso? Pero lo decimos, aún siendo cristianos, que eso pasó. Como el que dice que Caín mató a Abel con una carraca de un burro, cuando en la Biblia no aparece con qué lo mató. O que Adán y Eva se comieron fue una manzana, cuando no dicen qué fruto fue. Como cuando Jonás, la gente dice que fue tragado por una ballena, y dice que fue por un pez gigante, no dice cuál. Repetimos lo que la iglesia romana en sus tradiciones y mentiras nos han enseñado, y lo peor es que decimos que nosotros estamos libres y seguimos repitiendo como esclavos y borregos sus falsas enseñanzas. Pero pastor, muéstreme más. Yo no le puedo mostrar sino la Biblia. Nos falta un evangelio por mirar, Juan, pero espere un momento. Hay algo importantísimo en esto, y es que la crucifixión romana, aunque la crucifixión se practicaba en otras civilizaciones, la crucifixión romana era dada a los verdaderos criminales. ¿Cristo era culpable? Listo. Comience por ahí. ¿Qué dijo Pilato? Pese a sus errores, no hallo culpa en él. Era inocente. Roma le daba la cruz a cargar y era crucificado el culpable. Bien tremendo. Lo llevaban a la cruz, lo desnudaban a la persona para humillarla. O sea, si tenía un poquito de dignidad esa persona, en ese caso un judío, tenía un poquito de dignidad, lo desnudaban para humillarlo. La crucifixión también demostraba que estaba totalmente vencido corporalmente. Y le ponían un letrero en la cruz en el cual decía su delito. Los que morían lo acompañaba un centurión, más o menos con unos 4 soldados, los cuales su recompensa por ir en ese proceso de condena eran las ropas y los bienes que le quitaban al sentenciado a muerte. Todo eso lo vivió Jesús. ¿Lo está entendiendo? Pero Jesús, Yeshua HaMashiach, no cargó la cruz física. Él no cargó una cruz de madera. Porque él era ¿qué? Pero Juan, que
entra entre los evangelios sinópticos, Él nos muestra o nos da una visión del Cristo divino. Cuando usted lee Juan, el evangelio de Juan, Juan se centra en la divinidad, en la eternidad y el plan de salvación de Cristo. Juan se basa en eso. Es profundo, pero en la divinidad de Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora entonces veamos qué dice Juan de la crucifixión. ¿Cuántos quieren verlo? Vaya al evangelio de Juan. Capítulo 19. Capítulo 19 del evangelio de Juan, versículo 15. Leamos desde el 15. Vea que Juan nos narra algo diferente a lo que narraron los otros tres evangelistas, pero hay algo esencial. Dice en el versículo 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Vean estos fariseos. Así que entonces, ahí empieza, lo entregó a ellos para que fuese ¿qué? ¿Va igual que los otros evangelios? Pilato lo entrega para que sea crucificado. Tomaron pues a Yeshua y lo llevaron. Y aquí viene el meollo del asunto. Y dice: y él cargando, y resáltelo. ¿Cargando qué? Aquí tenemos que entender dos posiciones que podemos visualizar de esta parte. Que Juan está asumiendo que los intérpretes de la palabra están entendiendo que al decir él se está refiriendo ¿a quién? A Simón de Cirene, como los otros tres evangelistas lo dijeron. Sacaron a Jesús y él, ¿quién? Lea los otros tres evangelios. Él, Simón de Cirene, cargando su cruz. Acá no habla él de Simón de Cirene, pero dice él. El primer punto es que Juan está asumiendo que nosotros ya sabemos a quién fue entregada la cruz. Ese es el primer punto, pero yo le voy a mostrar un segundo punto más hermoso. Acá no dice que Jesucristo cargó la cruz, sino que cargó su cruz. Jesucristo cargó su cruz. La cruz de él no era la de homicida. Wow, ¿alguien lo entiende? La cruz de él no era la de pecador. La cruz de él no era la de ladrón, porque él no pecó en nada. Entonces tendremos que comprender hoy cuál es la cruz de Cristo. Y esto cambia el panorama. Porque a mí no me interesa que Cristo haya cargado una cruz de madera. A mí lo que me interesa como hijo de Dios, como creyente en Yeshua, es comprender cuál fue la carga que llevó verdaderamente él. Y Juan, que se encarga de mostrarnos la divinidad de Cristo, nos lo enseña desde el principio. Después vamos a ver otras cosas. A su nombre. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 1. Usted lo conoce. Lo primero que hace Juan es, fíjate que lo que hace Juan es diferente a lo que hacen los otros tres evangelistas. Lo que hace Juan es mostrarnos la divinidad, la preexistencia, la eternidad, la divinidad de Yeshua. Dice: y en el principio
era el verbo, o sea, era Yeshua, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14. Y aquel verbo, o sea, ¿quién? Jesús, Yeshua, el eterno, el Hijo de Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18 nos habla de la divinidad de Yeshua. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Está viendo la divinidad de Cristo? Y sigue Juan narrándolos de la divinidad, pero dice algo bien interesante en el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan el Bautista. Está hablando del bautizo de Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo narra Juan también quién es Yeshua? El Cordero que quita el pecado del mundo. Acuérdese que para expiación de pecados, para el perdón de los pecados, se tenía que sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto. Tenía que ser perfecto. Jesucristo es perfecto. Él fue crucificado perfecto. Él fue matado perfecto. ¿Lo estamos entendiendo? Interesante entonces que Juan nos muestra la divinidad de Jesús. ¿Por qué entonces en la crucifixión no nos iba a mostrar también la divinidad? Y él Juan habla de la crucifixión de Jesús, no de la carga de la cruz. ¿Jesucristo fue crucificado? Sí. Ese no es el tema hoy, es cargar la cruz. ¿Cuál fue la cruz que cargó Cristo? Pero Juan en el capítulo 3, en el versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, póngale atención a esto por favor, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, y aquí a veces fallamos en esto y lo hemos predicado. Uno dice, es que el amor de Dios es tan grande porque dice, porque de tal manera, de una manera que no lo cansamos a pensar. Ahí no se refiere ese por qué de tal manera a la grandeza del amor de Dios. Está diciendo que así como Moisés, usted recuerda las serpientes que mandó el Señor porque había murmurado el pueblo. Entonces la gente estaba muriendo y el Señor le dijo, levanta sobre una vara una serpiente y todo el que mire la serpiente va a ser sano. Y Moisés está hablando, ¿lo estamos entendiendo? Juan está hablando, recordando lo que hizo Moisés. Dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando la miraban, cuando miraban la serpiente en la estaca, en la vara, eran sanados. Ahora, léalo conmigo otra vez el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es? Yeshua, el divino, el Dios de poder, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿a qué refiere? Ese de tal manera, porque así como fue levantado la serpiente para sanar, ahora el Padre, así mismo como se mostró esa serpiente, así mismo el Padre ha entregado a su único Hijo. Ahí lo está entendiendo.
Ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí comenzamos a ver entonces cuál es la cruz que verdaderamente cargó Jesús. Salvación. Pero para que haya salvación, Él tenía que ¿qué? Que morir. Primera de Pedro 2, 24 al 25. ¿Le está gustando esta enseñanza? Espera que hasta ahora estamos empezando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hablando de Yeshua, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? ¡Wow! Mientras él mismo que llevaba en su cuerpo. ¿Está entendiendo ya cuál es la cruz? Mientras Simón de Cirene cargaba esa cruz de madera de condenación, Jesucristo iba golpeado, cargando una cruz que ninguno de nosotros podía llevar, la cruz de toda la humanidad. El pecado de toda la humanidad la cargó Yeshua HaMashiach en él. A su nombre, léalo conmigo. Quien llevó en él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo. Pero su cuerpo fue puesto ¿en dónde? Léalo ahí, sobre el madero. No dice que el madero sobre Yeshua, sino que Cristo con su carga, el pecado de la humanidad, se puso sobre el madero. Wow. Qué hermoso nuestro Dios. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Yeshua. ¿Qué dijo Juan? Y él cargó su cruz. ¿Qué cruz tan tremenda cargó Jesús? ¿Cuánto pesa el pecado de la humanidad? ¿Quién podría morir por el pecado de la humanidad? Sino solamente Yeshua, que no cargó la cruz del homicida porque él no fue pecador. Él cargó la cruz del pecado porque era cordero, y se entregó en la cruz para morir por nosotros. Tenemos que salir de Roma, hermanos. Mira lo que dice Isaías 53. ¿Cuántos dicen amén? Y eso que falta una parte interesante. Espérese, ahora estamos en la primera parte. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue que menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, ¿cómo? ¿Ciertamente qué? Ay, ¿cómo? Por favor, repítalo. ¿Ciertamente qué? Llevó él. Diga, llevó él su cruz. ¿Cuál fue su cruz? Léalo ahí. Nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, por Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué? No escuché. ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? Cargó en él el pecado de nosotros. ¿Cuál era la cruz de Cristo? ¿Lo está entendiendo ahora mejor? Sí, eso se ve muy lindo en las imágenes. Es más, como si no hubiera sido suficiente todo lo que le hicieron a Cristo, nos gusta pensar que más encima se cayó y la cruz lo aplastaba. Espiritualmente estaba cargando una cruz mucho más pesada que esa cruz de madera. El pecado de toda la humanidad, tu pecado, mi pecado, lo estaba cargando él. Eso sí es importante. Versículo 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hizo Jesús cuando llegan al Gólgota? Él mismo se sube en la cruz. A él no comenzó, súbase, no, soy inocente. No, él, siendo inocente, se subió en la cruz, porque a él no le quitaron la vida, él la entregó. ¿Lo está entendiendo? A él no le quitaron la vida, él la entregó por nosotros. Santo es el Señor. Y ahí dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero. ¿Qué dijo Juan? He aquí. Roma tiene que salir de la doctrina. Uy, Dios, gracias. Entonces, ¿le queda claro? La cruz que carga Jesús ante los ojos físicos no es visible, pero espiritualmente está llevando toda la inmundicia de nosotros. Y entonces, Simón de Cirene, ¿qué tiene que ver en el asunto? Volvamos a Lucas. Capítulo 23, versículo 26. Y llevando, entonces sacan a Yeshua del pretorio, ya golpeado, con corona, latigado, y le dicen a uno que se llama Simón de Cirene. Simón de Cirene es de ascendencia africana. Y le dicen que cargue la cruz. Y póngale atención a esto. Y le pusieron la cruz, por favor escúchelo, para que la llevara tras de Yeshua. Jesús es el divino, el eterno, el santo, el cordero, el salvador, rey de reyes, señor de señores. ¿Está adelante o detrás de Simón? ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguirlo. Pero para seguirlo tienes que cargar tu cruz. Y es lo que no queremos. Que el Señor pague mis pecados. Ya pagó mis pecados.
pero que ahora cargue mi cruz. La cruz se carga para morir. La cruz se carga para morir. Mateo 16, versículo 24. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome y sígame. Tome su cruz y sígame. En el momento en que Yeshua sale del pretorio, golpeado, para entregarse como cordero para que nosotros podamos ser salvos, sucede algo tremendo. Va pasando un hombre. Un hombre del mundo, un gentil de pronto, de ascendencia africana. Y le dicen: ¿sabe qué? Cárguelo la cruz y sígalo. ¿Y él qué hizo? ¿Yo? ¿Por qué voy a cargar la cruz? No, la levantó, la cargó. ¿Qué hizo? Se negó. Wow. Simón de Cirene representa la humanidad, al hombre, pero al hombre que verdaderamente quiere ser salvo, el que levanta su cruz, se niega a sí mismo y lo sigue. Por eso nos muestra las Escrituras que el que cargó la cruz, la física, la de morir, la de crucificarse, porque es que coger la cruz y seguir a Cristo es llegar hasta Cristo y a la cruz morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestro pecado, y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted tiene que morir al pecado. ¿Quién vive? Ahora sí tiene sentido la historia bíblica. Y yo le pregunto, y no me conteste sino a Dios: ¿usted creía hasta el día de hoy que Jesucristo había cargado la cruz de madera? Pues ahora que lo sabe que no, y que Él cargó una cruz más pesada que esa, pero que a usted es al que le corresponde cargar la cruz, ¿qué decisión va a tomar hoy? Ay, qué cruz la mía, porque tiene una suegra que pelea. Ay, qué cruz la mía. No, esa no es su cruz. La cruz es cuando usted reconoce: yo sí soy pecador y necesito morir siguiendo a Cristo. Por eso el Señor dice que usted no tiene, ahora tiene sentido, ¿cierto? Mi yugo es fácil de llevar. El que cargó el Señor, ¿quién lo soporta? ¿Quién entregaría la vida por alguien? Lucas, de nuevo, capítulo 9, versículo 23-25. Y decía:
Lucas 23 al 25. Y decía: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren seguir a Cristo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Oye, Simón, toma la cruz y síguelo. Tome su cruz y sígame. Diga: yo tomo la cruz. ¿Hay alguien aquí? Diga: yo tomo la cruz para morir. Y sígame. Tome su cruz cada cuánto. ¿Lo hacemos? Señor, ya cargó la cruz por mí. El Señor ya murió por mí. Cada día usted tiene que cargar la cruz de Cristo y morir y ver que en Él, en Yeshua, está la vida eterna, la salvación, solo en Él. Pero usted tiene que morir, porque la semilla, para que brote, tiene que morir. Entonces Pablo la tenía clara, ¿cierto, hermano? El hermano Pablo la tenía clara. Ya no vivo yo, y todos los días muero. Versículo 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre? 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, que pierda su vida, o sea, que cargue la cruz y que muera, su vida la salvará. ¿Qué le pasó al hombre rico? Él no quiso cargar la cruz. Él no quiso seguir a Jesús. Dijo: vende todo lo que tienes y sígueme, dale a los pobres y sígueme. Uy, no. No quiso cargar la cruz. Entonces, para terminar, ¿cuál es la cruz que le correspondió a Yeshua? ¿Y cuál es la cruz que le corresponde a usted? Hoy cárguela y llegue a Yeshua y muera y reciba la vida abundante, la vida eterna, la salvación que solamente en Yeshua hay. Dijo mi pastor Eustiquio el día que le hablé de este tema, en chiste lo dijo, claro. Él también es de muy buen genio. Dijo: mi pastor, me dañó la fe. Cuando dijo eso, se refería a que le destruyó lo que venía creyendo de que Jesucristo se había cargado una cruz de madera. Pero ahora tiene más valor saber que Jesucristo sí cargó una cruz mucho más pesada, pero la de madera, tú sí puedes y debes cargarla para seguir a Cristo. Dale un aplauso al Señor.